Bueno, hay que decir que la institución del veto rige para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero de ninguna manera rige para los informes de los expertos, como es el caso de Francesca Albanese, que el pecado que está cometiendo para Marco Rubio, Donald Trump y el imperialismo de los Estados Unidos es que está denunciando a las corporaciones privadas que lucran con el genocidio que se está cometiendo especialmente en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino. Y entonces hace llegar esa información a la Corte Penal Internacional, la cual ya ha condenado a Benjamín Netanyahu como criminal de guerra. De manera que ese es el pecado que comete, pero el reclamo de los Estados Unidos en contra de la relatora especial, que es una experta muy avanzada y experimentada y a su vez muy apegada a la verdad, como se puede observar en este informe, es marcar justamente que el genocidio que se comete contra el pueblo palestino tiene que ver con la ganancia desmesurada incluso de corporaciones de gran capital internacional que están cometiendo un crimen de lesa humanidad. De manera que es absolutamente improcedente, pero indica el grado de solidaridad que tiene Estados Unidos con el régimen genocida y fascista de Benjamín Netanyahu allí en Medio Oriente. Sí, no, correcto. Incluso hay movimientos que impulsaron muchos sectores populares en distintas partes del mundo que apunta a un boicot sobre estas empresas que se alimentan del genocidio para sus ingentes ganancias. Y ha tenido un grado de repercusión, pero no suficiente. Me parece que este reclamo de los Estados Unidos pone, a pesar de que no les guste al señor Rubio o a Donald Trump, están poniendo en el candelero que el genocidio no tiene solamente una faceta criminal en contra de la humanidad, en contra de la vida de las personas y de un grupo nacional como es el pueblo palestino, sino que tiene además ganancias capitalistas muy significativas. Y el hecho de ganar dinero de la manera tan intensa como lo hacen o inmensa como lo hacen a costa de la vida de las personas, me parece que es un crimen de lesa humanidad que debe ser absolutamente condenado. Y dado los antecedentes que ha tenido la Corte Penal Internacional con relación al gobierno del sionismo israelí, bueno, me parece que le está poniendo sobre la mesa a esa Corte una información y una cantidad de elementos probatorios que son muy difíciles, podríamos decir prácticamente imposible de cuestionar. Por ejemplo, que la empresa Caterpillar de maquinaria vial y para la construcción sea partícipe directa del derrumbe, de la destrucción de las viviendas palestinas para dejarlos sin casa, sin techo, es un indicativo. Entonces la empresa Caterpillar debe ser condenada, debe ser limitada, así como la empresa Boeing y otras empresas de industria armamentista que están señaladas en este informe de la señora Albanese, por lo cual creo que es un informe que toda la humanidad debe conocer para que no haya solamente una condena jurídica al señor Netanyahu y a su ministro, sino también que haya una condena moral y internacional por parte de los pueblos del mundo contra este crimen que se está cometiendo, que en algunas áreas supera los crímenes cometidos por el nazifascismo en Europa durante la década de los años 40 del siglo pasado. Marcela. Sí, claro, es muy ardua y me parece que nos ayuda este informe de la señora Albanese. Quiero destacar la valentía de Francesca Albanese, en no esconder la realidad en la que
su tarea la obliga a actuar, y también solidarizarme con ella, solidarizarnos los periodistas con ella a la hora de difundir este informe. Ya no es un informe de una organización palestina, de una organización tildada de izquierda. Es un informe serio, científico, por una figura que tiene el respaldo de la pertenencia a una organización como son las Naciones Unidas. Y a la vez señalar que muchas veces se critica a las Naciones Unidas en general sin tener suficientemente en cuenta que quienes dificultan y impiden muchas veces el accionar de las Naciones Unidas y sus organizaciones e instituciones especializadas es el gobierno de Estados Unidos, los otros gobiernos de potencias occidentales que vetan las resoluciones, que traban la producción de informe. En este caso no pudieron trabar la redacción del informe, pero sí están pretendiendo que el organismo internacional excluya a la señora Francesca Albanese de su tarea, por lo cual se están colocando en el marco de su propia ideología que ha pedido puntualmente establecer un nuevo sistema internacional basado en reglas, desconociendo la Carta de las Naciones Unidas, el sistema internacional vigente de las Naciones Unidas, y pretendiendo ser ellos los que establezcan las reglas y las normas del orden internacional. Pero claro, ya son un imperio en decadencia, aparecen otros centros y otros polos de poder, y allá está la esperanza de la humanidad de un mundo multipolar y policéntrico, como reclamaba, quisiera recordarlo, cuando pocos hablaban de esto, el comandante venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, Marcela. Sí, efectivamente. Incluso debiera informarse en las escuelas, en las universidades, para que los alumnos estudien la naturaleza de los genocidios. Porque también tenemos que decir que hay un verdadero genocidio contra los migrantes. Han habido otros genocidios en la historia de la humanidad que quedaron impunes, y me parece que se están creando condiciones en el mundo para que ya no haya impunidad para este tipo de acciones bárbaras que comete el colonialismo, el imperialismo, el sionismo, que son ideologías de la muerte, que son ideologías del odio, de la imposición de políticas por la fuerza. A los palestinos les han derrumbado sus ciudades, les han destruido su infraestructura, los están aniquilando desde el punto de vista físico, les están destruyendo los hospitales, las escuelas, y esto merece castigo. Entonces es importante que la sociedad mundial reclame castigo, y el informe de la señora Albanese me parece que es, incluso me atrevería a decir, histórico en esta búsqueda por justicia que está con este informe alentada y en pleno desarrollo, Marcela.